El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simone de Beauvoir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto, el placer de saludarlos en esta edición especial que hemos preparado para ustedes. No solamente por los acontecimientos últimos en todo el país y el planeta, sino también porque es siempre grato y especial poder presentarles y poder mostrar también diferentes visiones y diferentes propuestas que acontecen a lo largo de todos los diferentes episodios. Como lo comentamos en algún punto, la intención de esta temporada es hacer algo diferente y se está haciendo ya. Pueden darse cuenta que dentro de los formatos hay participaciones que se van haciendo muy puntuales y ello derivados de lo que nosotros conocemos como temporalidad, pero que confío también en este espacio podemos explicar un poquito de ello. Con nosotros el día de hoy se encuentra una químico farmacobiólogo proveniente de Salamanca, Guanajuato, y nos acompaña en este espacio. Es una mujer, puedo decirles, admirable, con mucho conocimiento, con mucho poder. Estoy muy seguro que a lo largo del discurso y de las palabras que va a emitir en todo este espacio van a sentir esa conexión y van a sentir esa resonancia. De ahí que en un momentito más les ceda la palabra para poder escucharla, para poder, por supuesto, preguntarle y asimismo poder esclarecer, ahondar y, por supuesto, ir desarrollando el tema que tenemos para ustedes, sagrado femenino. Por supuesto, también en este espacio se encuentra nuestro hermano Jorge, quien nos complace estar justamente en este lado, en estar en un momento también bastante épico, digámoslo así. Y eso es también parte de lo que nutre y parte de lo que da vida y de lo que va gestionando y nos va apuntando hacia lo que queremos desarrollar en este podcast. Entonces, Marlene, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y pues después de ello, mi hermano Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Adelante, le cedo el micrófono para poder estar justamente en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Pues estoy muy complacida de estar aquí hoy con ustedes, compartiendo este espacio tan bonito, lleno de sabiduría y pues sobre todo, ¿no? Más que nada complacida por desarrollar este tema de sagrado femenino, que creo que ya teníamos varios intentos de grabar, pero por una cosa o por otra se había estado retrasando, entonces creo que queda como muy ad hoc en este tiempo de que fue el 8 de marzo, ¿no? Del Día de la Mujer, justamente. Ujú. Pues mira, mucho gusto a todos y es un placer también estar aquí. Eh, yo creo que no lo habíamos sacado el 8 porque estaba muy denso el ambiente y muy umbralino. Entonces, ves que te dije, ¿sabes qué? Mejor hay que retrasarlo porque el ambiente se siente denso, más que nada hacia la mujer, ¿no? De la mujer hacia la mujer, de hombre a la mujer, de mujer a hombre. Entonces, yo veo que se manipula mucho a la población esa fecha, entonces yo pues también te digo, Cecilio, vamos a posponerlo y vamos a esperar a que se limpie un poquito el ambiente, ¿no? Pero bueno, vamos a darle y esperemos que les guste, esperemos que se despojen de todos los dogmas y las programaciones que traen previos al podcast para que les pueda entrar bien la información de la mejor manera. No es nuestra intención ofenderlos ni nada de eso, o sea, pero saben que pues todos los temas que van y vienen son para desprogramarlos y que ustedes se vuelvan a autoprogramar. No nosotros a ustedes, sino que ustedes se autoprogramen ya nuevamente con una nueva conciencia de ustedes para ustedes. ¿Vale? Te paso el micrófono. Muchas gracias. Sí, justamente platicábamos sobre ese punto de esclarecer o de dar los momentos adecuados en términos de la energía, en términos del umbral que vas explicando o que platicamos en su momento. Y aquí estamos con toda la intención y sobre todo con la idea o con la noción de que a este nivel de conciencia podamos aportar
aquello que sea necesario desde la visión que tenemos, ¿no? Bien lo decíamos antes de grabar, la intención es de la mejor forma posible esclarecer puntos, aterrizar puntos y a partir de ahí fluir, fluir con lo que vamos trazando en Conciencia Estelar. La primera pregunta que quiero hacer justamente es para ti, Marlene. Derivado del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es la opinión que a ti te merece? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son vaya, los pensamientos o los sentimientos que tú has tenido o que me imagino al principio, ¿no? Que es cuando se menciona, y ahorita si es que has visto un desarrollo en todo, pues, anual, precisamente para este día. ¿Cómo lo has vivido? Si tú alguna vez te has detenido precisamente como a pensar, a reflexionar o omitir una opinión en ese entorno. ¿Vale? Esa es la pregunta que quiero hacerte el día de hoy, Marlene. Antes de ello, pues mencionar, digo, no me había percatado como en el 8, ¿no? Digo, numerológicamente, el 8 es un infinito, pero si lo vemos ya no postrado de la manera o sea, el infinito acostado de manera horizontal, sino vertical. No sé si también simbólicamente tenga que ver alguna repercusión donde el infinito está siendo movido, ¿no? Entonces, solamente es ahorita, digo, al haber escrito el 8 de marzo que viene ese número, ¿no? Marzo como el número 3, pero no alcanzo a ver ahí todavía una relación. Vamos a ver si a lo largo del mismo episodio se va desarrollando. Entonces, te paso el micrófono. Ok, gracias. Mm, pues para empezar, yo creo que el 8 de marzo en otros tiempos, pues uno como mujer, bueno, al menos en mi caso, podría decir, ¿no? Que era una fecha placentera, bonita, donde justamente se recibían como presentes en honor como a la mujer o a la feminidad. Pero pues ya en estos tiempos veo que, por ejemplo, ya no es tan grato. ¿Por qué? Porque ahora la mujer, como energía, como sagrado femenino, siento que se ha degenerado mucho. Y no siento que sea como causa meramente nuestra, sino como que han sido procesos difíciles donde mm, pues se nos ha ido de algún modo haciendo así o moldeando así. Entonces, como bien lo mencionas, ahorita ya, por ejemplo, ya ahorita no es tanto como de me das unas flores y te lo agradezco, o sea, casi andamos queriendo golpear ahí a los hombres, ¿no? Este, pues ya todo eso ya ha cambiado bastante. Y con relación, por ejemplo, al número 8, pues justamente en estos días tuve una experiencia con el besito a Piscis, que justamente puede ser esa parte, como bien lo mencionas, el infinito. Son dos círculos unidos y en el centro forma pues como una pequeña abertura. Entonces creo que ahí es donde entra como el principio de la feminidad, el origen de la vida y todos sus derivados. Entonces eso nada más como darle como ese acoplamiento a que dices que es el número, que cae en número 8 también, ¿no? Como esa parte. No sé qué piensan ustedes. Pues yo puedo opinar que, mira, dijiste una palabra clave que era como se están moldeando o algo así. Sería que sí son programaciones, nos van llevando poco a poco. Eh, Digo, yo sé que la mujer sí ha estado, pues, digamos, sojuzgada y denigrada desde hace milenios. Este problema no es algo actual, sino que viene de la ancestralidad prediluviana. O sea, la gente actualmente no lo entiende, o sea, arrastra toda la ancestralidad de milenios y lo quiere desfogar en un solo día o en una sola época. Entonces, tenemos esa parte de que sí, bueno, la mujer debe de reestructurarse, reprogramarse, por así decirlo, y es difícil. ¿Por qué? Porque no saben ni su pasado, no saben ni de dónde vienen y mucho menos a dónde se dirigen. Entonces, es como un tema un poco espinoso también porque el que nosotros como hombres estemos ahorita hablando de eso, a veces
Dice, bueno, pero tú qué sabes si tú no eres mujer, tú no sufres los cólicos menstruales y tú no sabes nada de eso, no han parido. Ok, ok, sí es válido, pero no va por ahí la reestructuración de ustedes para que sean, digamos, más libres y, digamos, de una manera también física, que estén liberadas también de esa parte menstrual con la luna, ¿no? También tendría que cambiarse de alguna manera, porque a la mujer, también al hombre, se les diseñó en un principio, bueno, no en un principio, sino se les rediseñó, porque a humanos ya había aquí desde hace mucho tiempo. Con la llegada de los Anunnaki se les rediseñó para ser granjeables o ser mujeres que tuvieran siempre la capacidad de tener hijos, o sea, que todo el tiempo estuvieran procreando, ¿no? ¿Para qué? Son una granja humana, entonces, pues, eso es lo que se requiere aquí. Entonces, hay que también, bueno, ahondar un poco en la parte ancestral para comprender los porqués de la hora, ¿no? Pero bueno, te paso el micrófono. Muchas gracias. Sí, uno de los puntos que ahorita acaban de mencionar es los cambios que van surgiendo, ¿no? Cómo era antes, cómo se percibía antes a cómo se está percibiendo ahora. Pareciera que la violencia es uno de los comunes denominadores que se van desarrollando y que están presentes. Y bueno, controversia, ¿no? Sobre todo en redes sociales, donde hay una polarización, donde hay una dualidad que de hecho hasta nos pueden hacer pensar, bueno, a ver, la intención o la idea de que el Día Internacional, sobre todo en lo memorable que es, porque también se busca, ¿no? Se pretende que la mujer tenga este espacio de manera permanente, pero ahí se hace más énfasis. Entonces, hay en algún punto hasta pareciera que deja de ser como el interés la mujer y se va plasmando en la dualidad que puede crear, ¿no? Así como en algunos otros temas, como lo llega a ser la política de pronto, ¿no? El que es de derecha, el que es de izquierda, que alguna vez lo mencioné y decían, bueno, es que, presta atención, en la política la izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo, en un sentido de opinión donde estamos redefiniendo o tratando de entender desde una concepción más profunda el si es bueno, si es malo, si es hombre, si es mujer, en realidad nos está de alguna forma desviando del discurso o desde que busca, ¿no? La conciencia en ese sentido. Y lo que decías, Jorge, a ver, ¿qué tanto podemos hablar o qué tanto pudiéramos aportar desde ser hombres? Desde ese sentido. ¿Qué es lo que me lleva a la siguiente pregunta? Porque entonces, a ver, tengo entendido que el hombre, y tanto el hombre como la mujer tienen ambas, y ahí es donde quiero lanzar la primera pregunta. Ambas fuerzas son fuerzas femeninas, fuerza femenina y fuerza masculina la que tenemos, es energía femenina y masculina la que tenemos. Dentro de este diseño que se hace del ser humano, que dices, bueno, ya existía con anterioridad y actualmente se está, pues, o se fue rediseñando bajo una óptica en particular. ¿Qué pasa? Vamos a darle primero por la parte de qué pasa con, hay un equilibrio, existe un equilibrio 50-50, se busca o se pretendería que eventualmente desarrolláramos esa fuerza, ese equilibrio, esa energía, esa conciencia, no sé si también le pudiéramos llamar conciencia femenina y conciencia masculina, eh, em, o qué sucede, o sea, es una aspiración que tenemos ya con el cuerpo rediseñado, el adentrarnos a ser femeninos y masculinos en equilibrio, o qué se percibe desde ese lado. Esa es la pregunta en general que quiero hacerles a ambos y quisiera añadir una particular a ti, Marlene. Tú, por ejemplo, ¿cómo vives tu feminidad? ¿Cómo la experimentas? Y también cómo vives tu masculinidad en ese sentido. Pudieras decirnos si hay un equilibrio, no hay un equilibrio desde tu experiencia, ¿cómo ha sido ese caminar? Les paso el micrófono. Sí, claro. Pues como bien mencionabas, la búsqueda de la conciencia viene a través de lo masculino y de lo femenino. Entonces, yo para mí, vivir la feminidad o vivir en esa conciencia femenina, eh, pues es primero conectando con mi intuición, conectando con mi poder. ¿Cuál es mi poder? El poder de yo crear, no solamente al procrear a un ser, sino crear en todos los aspectos. Por ejemplo, yo cuando realizo mis trabajos de sanación o cuando simplemente estoy en casa haciendo nada,
estoy creando, aunque aparentemente no esté haciendo nada. ¿Por qué? Porque para crear, yo lo que hago es entregarme devocionalmente pues a lo que sea que esté haciendo. Si estoy leyendo, estoy leyendo. Si estoy escribiendo por completo. Ujú. Entonces, en esa parte yo siento que puedo conectar con mi femenino. ¿Por qué? Porque estoy ahí siendo yo como mujer, estoy anclándome como a lo sutil, a lo sublime. Y por otra parte, cuando conecto con mi masculino, porque también lo hago, es a la hora de tomar decisiones, a la hora de, por ejemplo, planear algún trabajo que tengo que hacer, alguna tarea un poquito complicada, o incluso, ¿no? A la hora de tomar una decisión, ahí es donde me pongo un poquito, también un poquito mental. Y de ahí los uno, ¿no? Uno la intuición con el poder mental. Entonces, de esta manera yo puedo integrarlos y de ahí yo tomar una decisión que me lleve pues a estar mejor a mí. Y claro, siempre y cuando no afectando a nadie. Entonces, de esa manera yo conecto femenino, masculino. A veces soy más masculina, a veces soy más femenina, pero es de acuerdo o es conforme a la situación que se me esté como presentando. No siempre permanezco en masculino y no siempre permanezco en femenino. Es como esa danza que te lleva como al equilibrio, ¿no? Porque el universo pues nunca está quieto, siempre está moviéndose de aquí para allá. Entonces, es en esa danza donde yo conecto masculino y femenino. No sé si se entendió un poquito. Ok, sí, perfecto. Va. Bueno, voy por la otra pregunta que mencionabas. Bueno, sí, ya lo habíamos mencionado en otro podcast, ¿no? Bueno, a lo mejor un poquito de todo esto, en algunos puntos, pero no en sí el tema ampliamente. Bueno, vamos a poner que el universo, como le dicen la fuente, unos le dicen Dios, como le quieran decir, que es algo, digamos, muy vasto y muy, digamos, infinito desde una perspectiva humana, que en realidad es una esencia femenina, porque como lo acaban de mencionar Marlene, es creadora, ¿no? Entonces, ¿quién da la vida? Pues la mujer. O sea, sí, 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 sencillo, así nada más. La verdad es algo muy evidente. Ahora, entonces, la fuente que todo lo es sería una matriz gigante, una matriz que alberga o crea y que da vida, ¿no? Digamos, da nacimiento a nueva vida. Entonces, digamos que las fuerzas primordiales son femeninas, es lo que existe. Ahora, nosotros para poder, digamos, bajar a estas densidades y el por qué bajamos es para nosotros entender qué somos y qué no somos. Esa es la idea de tanto de la polaridad como de la densidad en la que estamos. O sea, si nosotros digamos, no nos expandiéramos como fuente y no, digamos, nos fractalizáramos, nos quedaríamos en un punto magno de conciencia, de perfección, de plenitud, que olvidamos a la larga quién realmente somos. Entonces, necesitamos fractalizarnos y crear algo antagonista a nosotros, algo que no somos. ¿Cómo saber quiénes somos? Experimentando lo que no somos. ¿Cómo sé que soy bueno? Me invento un enemigo y así yo sé que soy bueno porque eres malo, ¿no? Por así decirlo. Así trabaja la polaridad con hologramas. Ahora, a nivel, digamos, no de 3D ni denso, a niveles todavía digamos, de unas dimensiones mucho más elevadas, por ahí de la 144 dimensión, podríamos estar hablando que se empieza a idear pues digamos, el proyecto de masculino. Es decir, vamos a crear algo que no es lo que es, ¿no? Algo que no es. Entonces se empieza a hacer primero la polaridad, ¿no? Digamos, lo negativo y lo positivo, ¿no? Aunque tenemos el neutro, ¿no? Que forma la Trinidad, pero digamos que vamos a poner en contexto lo que es el opuesto, que es masculino, ¿no? Entonces se crea como una forma, digamos, entre comillas, artificial, ¿no? Porque no es lo que realmente existía antes. A estos niveles, digamos, ya de tanta densidad, sí ya existe, pues, naturalmente el masculino, pero por ahí también alguna vez dije, si la mujer dejara de existir en el planeta así, digamos, ahorita mismo, mañana, el hombre está destinado, pues sí, a morir.
Pero si al contrario, si dejara de existir el hombre mañana mismo, con las técnicas ya de ingeniería genética que hay, seguiría la vida. ¿Por qué? Porque, pues digamos que se puede nacer vida, ya lo había mencionado por alguna vez, de dos mujeres puede haber vida, de dos hombres no. Entonces, la forma en la que se puede hacer es introduciendo una célula madre dentro de un óvulo de una mujer que sea compatible con otra y se da vida y se mete en un útero y sale un producto totalmente saludable. Eso es, bueno, no, yo creo que ya lo llevan a cabo en las bases intraterrenas y todas las bases espaciales de sí, nuestro gobierno, pero es hipotéticamente posible con nuestra ciencia actual. Eh, y bueno, el equilibrio, pues digamos, en estas densidades sí se tiene que llevar a cabo, porque es una parte del balance. O sea, si nosotros no estamos si estamos en altos y bajos, somos propensos a, digamos, a ser manipulables por otros. Si estamos eufóricos y de repente estamos llorando y luego al siguiente día carcajeándonos y al siguiente día deprimidos, significa que no tenemos digamos, un control emocional y esas fluctuaciones o digamos valles y picos de ondulación crean aperturas dentro de nuestra psique que permite la vampirización, la entrada de todos pues la tecnología siniestra que ya están empleando directamente y muy fuerte en este año, y todo lo demás que ya sabemos que nos afecta. Entonces, si nosotros no estamos en equilibrio, no tanto, pues digamos, ser masculino y femenino, o sea, equilibrio en todo, en general, eso crea que pues nosotros tengamos respeto ante, digamos, ante tanto para la mujer, para el hombre, ¿no? O sea, que haya un respeto. Y como dicen, siempre vamos a trae el niño interior, pues también tenemos la mujer y el hombre interior, porque todos nosotros venimos de los dos, de las dos partes. Entonces, lo traemos, ¿no? Lo traemos en esencia y en ADN. Entonces, si tenemos ese respeto, pues yo creo que la vida sería mucho, muy diferente. Eh, el respeto a lo femenino no nada más queda en las mujeres, queda por ejemplo, en la esencia de la madre tierra, en la esencia de los elementales. Prácticamente la mayoría de los elementales son femeninos, ¿no? Y lo demás ya es un derivado de la feminidad hasta llegar a un poco de masculinidad. Sin embargo, yo con los elementales, cuando he estado con ellos, no los he sentido masculinos como tal. O sea, sí, pero no de la manera en que nosotros lo vemos como un holograma social. O sea, como mencionaba, nada más es una parte como de esencia o de energía, no tanto como pues una programación de ser macho. Eso ya es muy Matrix, eso no entraría en el reino de libertad. Pero bueno, yo creo que quedó más o menos. Paso el micrófono. Muchas gracias. A propósito de lo que mencionas del equilibrio, hay una como propuesta que quisiera exponer y es que normalmente se tiende a pensar que el equilibrio es, vamos a imaginar un lapicero enfrente de ustedes, ¿no? El equilibrio es pudiendo estar como en los extremos, ¿no? Muy a la derecha o muy a la izquierda, y que ese equilibrio es, ok, si hay 50 a la derecha, pues hay 50 a la izquierda. Y en el momento en el que aquí ocurre el desbalance porque no hay armonía, entonces se pierde completamente esa noción del equilibrio. Sin embargo, la propuesta de equilibrio es que justamente del el centro sería, pienso yo, ¿no? Que el equilibrio sería como eh, todo la derecha acercarse lo más al centro y todo la izquierda acercarse más al centro. Y entonces, desde ese punto, digamos que el desbalance ya no propiciaría como tal un movimiento, ¿no? Que pudiera atender más una situación o la otra. Entonces, el danzar, el mantenerse en el centro como una idea del equilibrio, puede ser esa propuesta. Porque también es cierto que se crece o que lo que va aconteciendo hoy ahorita fue algo que mencionabas, ¿no? A ver, la 144 se va desarrollando el, o sea, la idea del hombre o de lo masculino. Entonces, si la creación es femenina y el universo lo es, o todas estas fuerzas primordiales son femeninas, el papel que en realidad es una variable y que el papel que de alguna forma
está buscando que esta danza se vaya hacia alguno de los lados, sería el masculino. En ese sentido, al menos siguiendo un poquito como esa lógica, ¿no? Fíjate que ahorita que también digo, y a propósito para darle un hilo, yo normalmente cuando platicamos en los episodios, a veces que mencionamos al Draco, que mencionamos al Gris, que mencionamos a los Aviares, siempre los he pensado masculinos. O sea, no sentido, sino pensado, como que no me imagino a una Gris, ¿no? No me imagino a una Draco, sino que va como en ese sentido, ¿no? No, pues, esos seres multidimensionales. Pero lo mismo también pasa con el otro lado, ¿no? Como en el sentido de los siete samuráis, o tenemos a los Urman o a los Pleiadianos. Siempre como que existe esta noción de lo masculino presente en cada una de estas nociones multidimensionales. La pregunta es si todo esto también, como esta clasificación que eventualmente el cerebro va haciendo a través del conocimiento, es un holograma. Porque yo no me imagino que realmente así lo sea, ¿no? O sea, independientemente de que el gris sea gris, ¿no? O sea, no por darle una connotación desde la lengua del español es masculino necesariamente, ¿no? Porque estamos hablando aquí de fuerzas, de esencias, no necesariamente del nombre que le vamos dando. ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente sí diríamos el universo es esta plataforma en la que adelante está presente y entonces toda esta esencia masculina son los diferentes ejes o los diferentes puntos a través de los cuales nos vamos reconociendo porque finalmente va creando un poco de este caos o un poco de este movimiento y hace que funcione. O sea, me lo pregunto desde ese planteamiento del, del papel que juega ahora el masculino, porque finalmente me queda claro que en lo femenino le va dando la apertura a que haz, crea, lo que decía esta Marlene, estoy creando, ¿no? Cuando hago, cuando me concentro, cuando escribo, estoy creando, estoy en esa coexistencia con todo lo que es mi entorno. Entonces, digo, va por ahí un poquito la pregunta que les estaba llevando, o sea, llevándolo sobre esta plática, ¿no? Ahora, ¿qué piensan, qué sienten, qué saben que lo hace sagrado? O sea, ¿qué hace que el femenino sea sagrado? ¿Qué hace que el masculino también sea sagrado? ¿Qué es lo que de alguna forma nos va posicionando? Ok, sagrado y digámoslo ahorita en esta existencia, ¿no? Fuera del simulador, ¿existe el sagrado femenino y el sagrado masculino como los conocemos? ¿O simplemente existe como esta idea de creación y digamos, o sea, sagrado más femenino como creación y sagrado masculino como autopropuesta de una posibilidad? O sea, así se me figura que puede ser fuera del simulador cuántico, ¿no? Porque dentro creo que queda como un poco claro o esclarecido. Entonces, ¿qué pasa en esos sentidos, no? A propósito también quisiera preguntar entonces lo siguiente, ¿cómo se desarrolla el sagrado femenino aquí, en esta existencia? Nos platicabas, ¿no, Mar? Que estabas como en esta parte de, de- de creación, pero también de toma de decisiones. ¿Tú cómo lo desarrollaste? De tu intuición, ¿no? Y de toda esta fortaleza. ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo lo fuiste percatando? ¿Tienes que ahí como algún tipo de switch que dices, ok, hoy es femenino, hoy es masculino, vas danzando con la vida? ¿Qué acontece ahí? Y también asimismo, fuera del simulador cuántico, somos, o sea, si no es femenino masculino, somos, no sé, no sabría cómo plantearlo, porque decir asexual es muy Matrix, ¿no? Pero, ay, no sé, a femenino, a masculino, no sabría cómo desarrollarlo en ese sentido. Digo, espero que quede claro ahí. O fuera del simulador, la conciencia simplemente tiene incorporadas estas polaridades y sabe en qué momento o en qué simulador ocupar estas herramientas. Les comparto el micrófono. Ah, pues para mí el desarrollar como el femenino es justamente eso, ¿no? No estar separado de lo masculino. O sea, no es como decir yo soy mujer y los hombres, bye, no. O sea, cuando soy femenina, soy masculina. Y cuando soy masculina, soy femenina. No lo veo como algo meramente separado, porque sé que son partes que a final de cuentas forman lo que yo soy. Esto es pues esa unidad, ¿no? Entonces, básicamente me he desarrollado mucho por la intuición desde que recuerdo. Entonces siento que esa intuición a mí me ha dado la fuerza como para avanzar, pero también digo, ¿de dónde viene la fuerza?
viene de una parte masculina, ¿sí? Entonces, básicamente así es como, pues como yo me he ido desarrollando y me he ido dando cuenta de que no soy o no somos alguien separados, ¿sí? O sea, que un hombre y una mujer, no. O sea, eso todo yo lo trato como de unir a un solo fin, a una sola energía o a una sola conciencia. Y desde ahí parto. No, no parto siendo mujer, no parto siendo hombre, sino desde las dos. Entonces, ya como comentas que si, por ejemplo, en el simulador hay masculino y femenino, siento que no, siento que no hay esa dualidad, ¿no? Vinimos aquí como dos a experimentarnos, justamente, pero siento que en otras esferas no, eso no pasa. Ok, yo le podría agregar ahí, bueno, todo lo que, de que dijiste anterior a eso, Cecilio, sería la clasificación, como dices, todo es masculino a nivel estelar. Sí, porque tenemos el idioma masculino. O sea, aquí en la Tierra, el idioma que nosotros hablamos tiende a la masculinidad. Eso es porque cuando los Anunnakis llegaron, ellos pusieron la Torre de Babel, ¿no? Que era la parte de que olvidáramos nuestra esencia, digamos, de idiomas naturales, que antes de que llegaran existía lo que es Lemuria, ¿no? Y el continente de Lemuria, que era muy femenino. Eh, no es que fueran puras mujeres, eran los dos, hombres y mujeres, pero la esencia que se llevaba era muy, podríamos decirle, muy equilibrada. Me parece que de los pocos idiomas que quedan de Lemuria, es muy poquito, me parece que es el Naka Maya y el Quechua, algo así se llama. También la parte de algunos idiomas de las islas del Pacífico, un poquito, porque ya también están trastornadas. Se dice también que parte del idioma atlante, que se fue después de Lemuria, digamos, porque la Atlántida ya era más masculina, quedó lo que es el vasco, el idioma del País Vasco, y algunos idiomas de lo que es en América. Aquí también todavía tenemos legados mundiales. Me parece algunas palabras, por ejemplo, algunas palabras que se hablan, me parece, bueno, derivadas de los incas y de algunos pueblos de por allá, se parecían mucho a algunos idiomas que hay en Europa. Incluso algunas palabras eran exactamente las mismas y eso se sorprendieron un poquito a los conquistadores y empezaron a llegar algunos europeos del este, porque antes se compartía todo un idioma global. Vamos a poner que la Atlántida, cuando estuvo en su apogeo, era mundial, ¿no? Porque muchos creen que era una ciudad y que nada más en esa ciudad se desarrollaba. Realmente era todo el planeta. No es como ahora dices, bueno, la Atlántida, ¿qué es? Podríamos decir, no, pues ya caigo en Nueva York, son edificios súper modernos, pero a la vez tú puedes caer en Brasil, en selva, o puedes caer en África, y pues están cazando, digamos, desnudos con la pura lanza o la pura flecha, ¿no? Entonces, tenemos también esos contrastes. En la época de la Atlántida era idéntico, o sea, tenían todos estos contrastes, incluso hasta más, pero era un planeta abierto, no había cuarentena. Entonces, había intercambio, digamos, de idiomas estelares con idiomas autóctonos de aquí del planeta. Y pues digamos, cada federación que intervino del planeta Tierra tenía sus propios idiomas. Entonces, tenemos una revoltura ya de idiomas. Cuando llegamos a una y se cerró el planeta, se vendió, se hizo cuarentena, se hizo cárcel, ellos, para establecer un control, digamos, planetario, digamos, no permitieron que hubiera idiomas que se parecieran, sino ellos impusieron también su propio idioma, el sumerio. Que el sumerio viene derivado es uno de los tantos idiomas pleiadianos, ¿no? Porque en Pleiades más o menos tenemos 1000 civilizaciones aproximadamente en todo el sector de M45, entonces tenemos más de 1000 idiomas, pero uno de ellos es sumerio, porque digamos que a nivel estelar existen idiomas así como el Esperanto aquí
En el planeta, que es como una combinación de todos, en lo interestelar y no estelar existen algunos sistemas para que todos comprendan un poquito más o menos de lo que va, ¿no? Pero digamos, aquí, cuando llegaron los nibiruanos, establecieron lo que es el idioma sumerio, que es masculino, ¿sabes? Porque los pleiadianos, nibiruanos, provenían de castas, o sea, ellos ya estaban alineados a lo que es la Federación de Orionis, gobernada en este sector o en esa parte, digamos, por un grupo rebelde llamado el Dragón Negro. Son corporaciones, digamos, entre los rebeldes y a la vez trabajan, cuando les conviene, trabajan alineadas y cuando no. Entonces, ellos trabajan con castas porque son reptilianos, en su mayoría. Entonces, ellos se basan, su jerarquía y sus monarquías son en castas. No, no tiene que ver siempre que sea un rey o una reina. Pueden ser a veces reinas, pero digamos, hay cuestión racial. Si, digamos, un reptiliano, si trae dos colas, su jerarquía sube. Si trae tantos cuernos, su jerarquía sube. Si trae el color de sus escamas de tal color, sube o baja, dependiendo de eso. Entonces, eso lo copiaron para todos sus súbditos, que tenemos los zetas, los grises, los nevianos, un montón de seres humanos, no humanos, humanoides, y de formas que uno no se imagina, que, digamos, digamos, se acoplaron o digamos, se pusieron en regla con este tipo de jerarquía o, digamos, de forma de gobernación, que es por castas. Esto lo quisieron imponer aquí en el planeta Tierra. Y cuando lo impusieron, pues ellos tienen la energía masculina, ¿no? Por delante. Los Anunnakis, que el rey era Nu, era masculino, bueno, es hombre, es un rey masculino. Y ellos se gobiernan así como de una forma muy parecida a lo que hicieron, pues, digamos, las monarquías aquí en la Tierra, que es lo que fueron eh, emulando. O sea, vamos a poner que la Orden del Dragón Negro, cuando ellos conquistan un planeta, tiene que acabar con ese lado femenino. ¿Por qué? Porque la mujer no es tan manipulable como el hombre. El hombre se le puede manipular, pues, con comida, con dinero, con sexo, con lo que quieras, más fácil que a la mujer. La mujer es más intuitiva, tiene una capacidad psíquica mayor, entonces se va a dar cuenta de que es una mentira o que es una manipulación. Entonces, lo primero es quitar ese lado femenino, quitar digamos, la jerarquía de la mujer. Si hay reinas, quitarlas. Si hay sacerdotisas, quitarlas. Y ir poniendo al hombre. ¿Cómo lo hicieron? Ellos, como eran humanos, eran el brazo armado de los reptiles. Los reptiles no podían hacer esto porque no tienen la genética humana. O sea, sí, sí se pueden hibridar, pero no, digamos, de manera directa como lo hicieron los Anunnakis. Ellos usaron a los Anunnakis para que primero vinieran y tuvieran hijos con las mujeres. Y dependiendo, cuando naciera un hijo, le decían que era un semidios. Ese semidios ya era hombre, y a la mujer se le dejaba al segundo o tercer lugar. Entonces decían, si es varón, sí te doy más poder. Si es varón, voy a bajar con mi nave y te voy a dar regalos. Si es mujer, mira, no, pues la verdad hasta ni la quiero. Entonces, esa es la manera en la que se fue, digamos, estableciendo un control de patriarcado en el planeta. ¿Para qué? Para manipularlos. Y luego tú mismo lo dijiste, cuando ya les ponían las coronas, les ponían las gemas y todo esto, que son, pues son un tipo de chips que hacían que, pues, también ellos estuvieran influenciados por esas frecuencias, y que daban órdenes, sobre todo cuando se reunían sus vasallos o los feudales, todo esto, pues el rey generalmente lo hacía con la corona puesta para imponer. Eso era cuando más les afectaba, ¿no? Entonces, todos los grandes emperadores y todo esto han sido influenciados por los Anunnakis o por, digamos, la Orden Negra, que todavía sigue gobernando el planeta. Incluso al mismo Napoleón, cuando lo sumaron, pues ahí traía un chip, ¿no? Metido en el interior del cráneo, o sea, no afuera, adentro, donde iba el cerebro. Y eso lo quisieron borrar, dijeron, no, no, es que eso era basura, era un chip tal cual. Entonces, de ahí te das cuenta que toda la manipulación que nos vienen imponiendo ahorita, y que pues, repercute fuertemente en la sociedad, y no saben por qué. O sea, están de, no, pues es que la culpa es del hombre en general, ¿no? En realidad es todo un control, y desgraciadamente, como el hombre es más manipulable, es el brazo armado de crimen organizado, de los secuestradores, de los violadores, de los políticos tan corruptos que tenemos, etcétera, ¿no? De los grandes mentirosos, ¿no? Entonces es algo difícil de quitar. Probablemente tengamos que acabar con el simulador, reiniciarlo
limpiamente sin todo esto, ¿no? Sin el idioma, sin la tecnología actual, nada de la tecnología que tenemos, ni los cuerpos que tenemos. O sea, tendría que ser un reinicio total, ¿vale? ¿Qué pasa, micrófono? Muchas gracias por participación. Y bueno, aquí hay, lo que me gusta es que mientras más vamos como platicando, justamente se van generando más preguntas, ¿no? Como parte de la creación, como parte de la misma existencia y cómo se va derivando punto con otro y se va entrelazando todo. La siguiente pregunta que tengo es para Mar, pero antes de comenzar por ese lado, también quería mencionar la película Duna. No he tenido la oportunidad de ver Duna 2, pero en Duna 1 sí recuerdo muy claramente que sí, estaban los reyes, estaban gobernando, tomaban las decisiones, pero resulta que era la esposa la que en realidad llevaba todo el comando, era quien estaba al cargo de las decisiones, quien se enteraba de todo lo que pasaba en diferentes locaciones en el universo, en diferentes espacios. Entonces, eso es algo que a mí me maravilló. En un inicio era como de, ay, pues mira, toda decisión que toma el hombre es como que una película más. Pero cuando entiendes el trasfondo de que es una mujer, creo que no recuerdo mucho, pero creo que se autodenomina bruja, ¿no? O sea, somos las brujas quienes incluso elegimos quiénes van a ser los siguientes gobernantes y que además elegimos con quién se van a casar los hombres, etcétera, porque son, gracias a nosotros el reinado o la paz ha estado presente. Eso me parece como un acierto, ¿no? En un sentido de que aquí, al menos en el simulador, están hackeados, ¿no? Han sido hackeados todas estas figuras políticas de poder, toma decisiones, pero al menos en esta propuesta de película nos muestran qué pasaría si una mujer es la encargada de obtener toda esta información, de ir tomando decisiones y demás. No sé si en Duna 2 haya alguna relevancia o haya alguna vinculación precisamente con el sagrado femenino. Si es así, digo, agradecería que lo pudieran compartir. No he tenido la oportunidad, pero pues siguen cines, entonces si pueden verla, la verdad es que es un buen momento, ¿no? Como para también darle ese aterrizaje. Eso por una parte. Por otra parte, también mencionar lo siguiente, ¿no? Normalmente, eh, y es muy común, fíjense, lo planteo de esta forma, ¿no? Eh, en una cuestión femenina existe una Pachita, ¿no? Y Pachita es súper reconocida y es súper elogiada y se la ha estudiado y vaya, o sea, tiene mucha relevancia, ¿no? En un sentido, vaya, como de acción, de hacer, de creación, de manifestación, manipulación de la misma Matrix. Por otro lado, si pensara como ni siquiera su equivalente, pero en la parte que pudiera relacionarse pues está Jacobo Greenberg, ¿no? Él finalmente trató de sistematizar a través de la ciencia, del estudio de los procesos, lo que hacía Pachita. La pregunta aquí es, ¿por qué también dentro del desarrollo, por qué pensarían, hay más mujeres ejerciendo incluso, digámoslo así, ¿no? En el mundo mágico, en el mundo de los devas, en el mundo de los elementales, en el mundo de la sanación, de la curación? ¿Por qué hay más mujeres que hombres? Y lo mismo de pronto pasa en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, son más las mujeres las que están estudiando psicología que los hombres. Entonces, como ejemplo, pero ¿por qué creen que hay, por ejemplo, más pachitas que pachitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ¿por qué dentro de toda esa presencia son las mujeres las que pueden llevar a cabo más estos trabajos tan profundos? Digo, a propósito de esta Marlene se dedica a hacer trabajos cuánticos, ¿no? Esta exploración, esta sanación, esta intervención desde una conexión muy profunda, ¿no? Y que incluso, por lo que nos ha compartido, pienso que trasciende este mismo espacio llamado Matrix, simulador. O sea, ¿qué sucede como en ese sentido, ¿no? Yo no he conocido a un hombre al día de hoy que de verdad tenga como toda esa disponibilidad para poder, pues, cruzar los senderos de la Matrix y decir, bueno, a partir de ahora, ¡fum!, comienza una sanación a niveles cuánticos, ¿no? Siento que las mujeres, o particularmente porque te conozco a ti, Marlene, también, tienen esa facilidad de conexión. ¿Qué hace que conecten más fácil? O sea, ¿tú cómo has sentido, por ejemplo, Marlene, esta conexión?
Eso por una parte, ¿no? Y también de manera histórica, ¿no? Cuando a veces hablamos que siento que también tiene que ver con la programación, ¿no? Cuando hablamos de magia, decimos, es que mira, la bruja, es que la hechicera, ¿no? Y incluso en el mismo Disney, ahí fue la forma en la que tenían a la bruja, que igual va evolucionando y el agua ya es una bruja diferente, la que ahora presenta, ¿no? Pero en un sentido también del hombre, ¿no? El hombre lo ponen como el hechicero, como el druida, como el chamán. Algo que me gusta muchísimo es que también hablan de las mujeres como mujeres medicina. Ha sido el concepto de hombre medicina, lo he escuchado muy pocas veces, ¿no? Normalmente quienes hacen temazcal es mujer medicina y hacen referencia pues también a todo ello, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente esta pregunta con lo que mencionaste ahorita, Jorge, o sea, que el hombre es manipulable y no tiene como este acceso a tener una conexión profunda, cuántica, que va más allá de o qué acontece, o sea, también en un desarrollo más cotidiano, puede un hombre, o sea, desde su experiencia, o sea, puede un hombre acceder a esos niveles, porque me queda claro que no todos venimos necesariamente a dar como, o aportar una semillita, una piedrita, para que otros hagan esta sanación. También me queda claro que cada quien es el encargado de hacerlo consigo mismo, ¿no? Pero pues dentro del intercambio de energías, cuando se pide como este apoyo, pues porque el hombre está como más relegado que la mujer. Entonces, por ahí van las preguntas, mencionaba lo de la película Duna, y pues bueno, después de esto le damos a otro tipo de cuestionamientos hacia un sentido más estelar. Les paso el micrófono. Muy bien. Pues ya platicando un poquito de la película de Duna, sí, hace poquito tuve pues, la fortuna de verla. Yo casi no veo películas. Me vi ampliamente influenciada, pero me agradó mucho. Entonces, aquí la cuestión con las mujeres, yo me quedé fascinada porque por lo regular, en películas de guerra o cualquier otra película, siempre quien va liderando las fuerzas, quien va liderando pues digamos al batallón o así, siempre son los hombres, pero en este caso me impresionó bastante ver que son las mujeres las que van por delante, son las que eligen quiénes van a gobernar, son las que eligen cómo se van a hacer, cómo, cuándo, ¿sí? Así como decías, pues son como consideradas las brujas, como en ese mismo poder de convencimiento o de mandato, ¿no? Como de ser ellas también las que puedan organizar y crear como todas estas estrategias. Mm, pues eso desde ahí, desde esa película, no recuerdo muy bien todo porque estaba un poco larga. Y, por ejemplo, no también mencionaba de Pachita. ¿Por qué no hay muchos Pachitos? O o así, bueno. En particular, es un poquito complicado explicar cómo es que se da esta conexión, porque no es algo meramente científico. O sea, esto es como lo mencionaba desde un principio, es algo meramente que viene desde la intuición. Por ejemplo, hace poquito lo voy a decir así, tuve la fortuna me llegó una información acerca de lo que viene siendo como la menstruación, ¿sí? Para las mujeres. Yo sé que por mucho tiempo, bueno, por ejemplo, pues en mi caso, la menstruación era algo mal visto, era una cuestión de pena, de avergonzarse, de sentirte casi impura. Te limitaba en todos los aspectos, ¿no? De que si estás menstruando, no te bañes, no comas esto, no aquello, o sea, nada. Pero me llegó una información acerca de lo que es la menstruación. Esto es que cuando la mujer, a lo mejor de ahí viene un poquito, cómo es que se da la conexión para la sanación. Cuando la mujer está menstruando, meramente, bueno, yo lo he sentido así, se siente como un campo electromagnético un poquito más grande. Es como energía fluyendo, es como energía vibrando, esa energía que está transformando y purificando a la vez. Es como esa parte de, si lo pudiéramos comparar con el mental, sería como ese fuego que viene cristalizando, como toda esa parte. Entonces, justamente, hace unos días estuve como en esa sintonía de magnetismo. Entonces yo siento que desde esa fuerza magnética, o esa energía
es donde se puede llegar a crear o a co-crear todo lo que tú deseas. A lo mejor por eso la mujer tiene tanta fuerza, por eso la mujer tiene como esa posibilidad más amplia de crear o de manifestar cosas, ¿no? Porque si bien este, yo como mujer puedo decir que lo que quiero lo manifiesto, lo manifiesto y ahí está, sin más. No me cuesta mucho trabajo para la sanación de igual manera. Por ejemplo, si como decías, ¿no? Para la sanación cuántica, lo único que yo puedo decir que hago es decidir estar en otro lugar con la persona y estoy. He tenido hasta la capacidad de tener visión remota, que eso me ha fascinado, pero también es esta intención de querer conectar, o a lo mejor es ese magnetismo el que me lleva como a expandir mi conciencia más allá de, pues, de este plano físico, ¿no? O sea, yo digo, pues, quiero ir, no sé, a Estados Unidos con un pacientito y me estoy viendo con él. Quiero ir a España, quiero ir a Argentina, incluso aquí, mis vecinos, ¿no? Digo, quiero, tengo la intención y se manifiesta, o sea, se da la conexión muy fácil, muy rápido. Entonces siento que por ahí, en esa parte, también por eso se nos ha como limitado mucho, ¿no? Y pues es como esa manipulación, por ejemplo, siento que te separan aquí en esta 3D, te separan masculino, femenino, y ahora sí que nos ponen a luchar, ¿no? Uno contra otro. O sea, te están poniendo mismo en tu contra, entonces siento que de ahí viene como también pues esa desconexión. Ujú, ok, estuvo muy buena tu respuesta. Mira, hablando primero de la parte de Luna, muy buena película. Eh, los libros no los he leído todos, le leí uno y como Peña Nieto a medias nada más, no lo acabé, pero tengo muchos libros encima, tengo como 40 libros encima, entonces es difícil poder leer los demás. Entonces, la película más que nada me llamó la atención que sí se pelean entre todos el poder por el imperio galáctico, pero realmente quien lo está llevando a cabo, o quien lo está orquestando son las brujas, ¿no? Las Bene Gesserit, ¿no? Que son como pues digamos, ellas orquestan todo esto y se meten como semillas de ellas mismas, mujeres todas, dentro de todos los reinos, ¿no? Para estar siempre logrando esta manipulación al hombre, ¿no? Entonces, eso es algo fascinante porque a mí se me hace que se lleva a cabo también en este plano. Bien dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, pero también de un hombre malvado, de un hombre de controlador, de un hombre, digamos, de la peor frecuencia, probablemente atrás también haya una peor mujer. Digamos que también parte de lo que tenemos aquí como planeta, de toda la podredumbre, realmente también tiene mucho que ver la mujer porque es la que da pues apertura y cabida a todos los grandes males, la que voltea a ver a otro lado cuando saben que sus esposos, sus hijos están haciendo un gran mal, ¿no? Y la crianza que se sigue dando, ¿no? Que muchos dicen que el machismo pues también es inducido o, digamos, potencializado por la misma mujer, ¿no? Que da la crianza. Y son las programaciones que traen, simple y cuál es eso. Entonces, pasando ya a algo, digamos, más sublime, lo de la menstruación que mencionabas, eh, bien que dijiste fuego, magnetismo, que bueno, el fuego es el magnetismo, digamos, dentro de las cuatro fuerzas elementales, eh, y el fuego cristalizador, ¿no? Que eso convierte, el fuego cristalizado es lo que te da el Cristo. Cristo viene de cristal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace es que sean las mujeres eh, entidades o portales del Cristo cósmico. A través de la mujer es que se materializa el Cristo en el plano terrestre, ¿no? Digamos, de una visión religiosa, pues se puede decir que de María salió Jesús, ¿no? Que ambos eran actores Matrix, ambos tenían aquí sus avatares. Sin embargo, entraron conciencias tremendas dentro de cada uno de ellos para desarrollar una visión, ¿no? Por ahí se dice que a Jesús, eh,
entró el Cristo a los 30 años, ¿no? Entonces, realmente, mucho de lo que luego nos dicen que andaba dándose ahí de debates bien cañones ahí con los grandes sabios en Egipto o no me acuerdo en dónde, pues está de pensante porque probablemente era una persona muy normal, sí era evolucionado, muy evolucionado en su juventud. Sin embargo, cuando se materializó lo que fue digamos, el Cristo por medio de Micael, de Nevadón, en su estructura ya física, probablemente fue al final de su vida pública, por así decirlo. Eh, y ahora, bueno, está la parte de la sangre que dices, bueno, la sangre, nosotros tenemos de sangre en todo el cuerpo, ¿no? En la menstruación, pues obviamente es un flujo pues, ya importante de sangre. La sangre trae hierro. El hierro lo mueve la sangre, eso crea el electromagnetismo que nosotros vemos como un aura. Entonces, esa es la parte de que nosotros tenemos, digamos, esos campos magnéticos. Entonces, cuando viene la menstruación, pues viene esa parte bueno, que después de que se colonizó este planeta, todos los rituales que eran con el sol, porque ahora el sol es hombre, ¿no? El sol es el astro rey, hombre, lo que sea. Y esta parte también es como que adoctrinatoria, porque dijeron, no, no, tú tienes que hacerlo con la feminidad, con la luna, ¿no? Alguna vez dijiste, bueno, pues si el sol es hombre y la tierra es mujer, pues la luna es la amante, ¿no? Porque pues, no tiene ahí como cabida, ¿no? Entonces, eso también no tiene mucho sentido que tengan que hacer los rituales con la luna si tienen la madre tierra aquí y tienen los elementales femeninos aquí en la tierra y dentro de su mismo cuerpo. Entonces, no tiene mucho sentido. Lo que ocurre es que la luna, pues, está puesta a propósito para que cada veintitantos días tengan su regla y que cada veintitantos días a la gran mayoría de las mujeres las abducen y les sacan los óvulos fertilizados para llevárselos a pues, un montón de lugares. Por eso muchas mujeres no duermen bien, tienen problemas fuertes de sueño, tienen problemas fuertes digamos, de ovarios, ¿no? Varios tipos de problemas que se derivan de eso. Eh, tienen, algunas ya saben que estuvieron embarazadas, tienen síntomas de embarazo y luego no pasa nada, dicen, no, no pasó nada. Es muy común, ¿no? Y otro tipo de circunstancias que podemos nombrar una lista de 50 cosas para saber si les está ocurriendo esto. La mayor parte de las mujeres ahora, sobre todo las que están, porque se ha hecho, mira, se han hecho estudios que dicen que las mujeres de campo tienen menos problemas, digamos, de matriz y de ovarios que las mujeres de ciudad. Y decían que era porque, un estudio por ahí lo vi hace años, decía que porque eran más intelectuales las mujeres causaba eso. Y yo no me creí esa historia. Porque lo que fui derivando es que en las ciudades son más vampirizables las personas, sean hombres o mujeres. Digamos, en las ciudades ya tenemos esa parte digamos, de umbral, ¿no? De densidad, ¿no? Y en el campo no. El problema del campo, lo único que le veo es que si ustedes no están bien anclados a su jerarquía, puede haber abducciones más fuertes, más directas, más, digamos, más entre 3D, o sea, que los vean, que bajen y los vean. Pero, digamos, a nivel, lo que es ciudad, son etéricas, son astrales. Entonces, ellos pasan la información como si fuera de un computador a otro. Tú tienes un Windows aquí y tienes una Mac acá, que son ellos no son compatibles, pero sí puedes pasar un archivo de este al otro, y nada más digamos, se transforma, esa es pasarse de una dimensión a otra. Por eso muchas veces en las abducciones o digamos en ¿cómo le dicen? Los problemas de sueño o de insomnio o de acusón de muerte y todo esto, se llegan a ver entidades o digamos con la visión astral, dicen, no, es que vi un gris, vi una sombra, vi esto, vi aquello, es porque están esas entidades, pero no están físicamente, si no sería muy evidente que están ahí. Entonces ellos están ya como en un nivel interdimensional, como que se meten, se imprimen nada más en un porcentaje, hacen lo que tienen que hacer y se vuelven a descomprimir y se van. ¿Vale? Bueno, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Quisiera agregar también como parte de la programación que tal vez estas generaciones no, pero sí las de nuestros padres o nuestros abuelos, tenía que ver mucho con la creación de la mujer, derivado de una costilla, ¿no? De hecho, en la historia, ¿no? Se menciona que la primera mujer fue esta Lilith
y que Lilith estaba a la par de Adán y que no obedecía y que no hacía y que ella quería ser libre. Y ya depende mucho de cómo la van pintando, dependiendo de la narrativa. Hay quien la ponía como alguien rebelde, incluso un poquito dentro de la parte de la magia o del estudio de la magia. Lilith era una deidad que te podía resolver toda vez que tú estuvieras como en comunión con tus sombras. E incluso mucha gente como que decía aguas con pronunciar el nombre, ¿no? Porque pues te estás invocando, pero esto es visto desde una programación. Luego entonces también es cierto que pues Lilith, digamos, no complace que los parámetros del creador, que yo pienso, digo un poquito ahí dando la reseña, ¿no? Que este creador, al menos el que propone JJ Benítez en las Guerras de Yahvé, pues Yahvé es el mismo que Jehová, y Jehová finalmente lo maneja JJ Benítez como parte de un comando que viene de otro lugar y que pues todo era parafernalia y etcétera, ¿no? Entonces, sí, vaya, o sea, pudiera incrustar incluso esa historia dentro de esta noción de creación, e iría por ese lado, ¿no? Para seguir como postulando una programación que llamamos religión. Luego entonces, esta misma idea de la programación, ¿no? O sea, de la costilla, bueno, ok, ya salió del mismo como material que Adán y pues fue rebelde, ¿no? Ahora, de la costilla, o sea, de la misma existencia, mismo se va contradiciendo, ¿no? Porque por un lado decimos es que el universo empieza siendo femenino y después viene la creación masculina. No tendría caso, ¿no? Que del masculino saliera el femenino, ¿no? Lo mismo decías, no es posible, ¿no? Que, o sea, si dejáramos en la sociedad a los hombres, que estos puedan de alguna forma reproducirse, o sea, no hay manera para que esto suceda, que por el otro lado sí. Entonces, también esta idea de la costilla, hay quien de alguna forma lo va mencionando como la idea del hombre protegiendo, ¿no? Del hombre arropando, cobijando. Hay quien todavía lo va romantizando más y dice, pues es que es mi compañera, ¿no? Pero al ser mi compañera y al ser una extensión mía, justamente, ¿no? Me va perteneciendo y bueno, pienso que todas estas ideas, solo como referencia, son parte de un programa que transcurrió muchísimo en los padres, transcurrió mucho en los abuelos, y que muy probablemente ahora la idea de seguir teniendo como una aportación hacia ese sentido tiene que ver con cómo se han ido transformando todas estas manifestaciones del 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? Que si ya, digamos, en un sentido religioso no está funcionando, vamos a hacerlo en un sentido social. Y tal vez si eventualmente en lo social no está teniendo ese impacto, eventualmente salga en lo económico. Y poco a poco no dudo que ahora ya tengan incluso sus mismas alcances en la parte espiritual, porque también se va dividiendo mucho, ¿no? Hasta incluso en la misma, en lo espiritual, digamos, en las prácticas de magia, ¿no? En lo espiritual, dentro de la conciencia, ciertamente no tiene una repercusión. La conciencia no está siendo, no es manipulada, ¿no? Por los hologramas. Sin embargo, sí nos quedamos atrapados en el mismo holograma derivado de esa manipulación. Entonces eso va ocurriendo, ¿no? Lo siguiente es algo bien interesante, ¿no? Lo que le llaman la copa menstrual. Ahí eso me parece fascinante porque, o sea, la copa menstrual hace referencia a cómo, o sea, si lo vemos como un ritual, justamente el momento en el que vas colectando esta sangre, ¿no? En el que vas colectando el fuego, en el que vas colectando este magnetismo, y la copa también haría como una referencia a esta idea de sacerdotisa, ¿no? De reina, de esa parte como femenina. Bueno, lo que se hace después, ¿no? Es como, tíralo no a la basura, pero pues, a la taza. Tal vez esa parte en la que no se está, se le da como una intención a medias, ¿no? Sí es la copa, pero al final, ¡fum!, el alcance que tienes desechado, ¿no? Ahí también como que ahorita en lo que iban platicando, pues iba como uniendo estas situaciones. Tengo una pregunta muy específica para Marlene. Y es la siguiente, ¿no? Digo, yo creo que también aquí, Jorge, me gustaría como escuchar como tu punto de vista hacia esta pregunta que le hago, ¿no? Porque pienso que se complementa en ambos puntos y en ambos criterios esta idea. Que también digo, por lo que va diciendo Marlene, me quedé pensando, a ver, no se trata de que Marlene, siendo femenina, o Jorge masculino, completen una idea, sino que dentro de la masculinidad y feminidad que tienen cada uno en su propia dinámica o en su propio toroide, se va conjuntando una respuesta. Entonces, ejemplo,
eh, somos fractales. Somos fractales, por ejemplo, de una conciencia superior, del yo superior, ¿no? Somos estos fractales. Si yo en fractal aquí me encuentro con el femenino, me encuentro, vaya, ¿cómo decirlo? Dentro de ese fractal, nací en un cuerpo masculino y muy probablemente otra parte del fractal esté en un cuerpo femenino. ¿Qué pasa cuando estos fractales están presentes? Tienen que estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Estos fractales como tal tienen, digamos, un contrato donde se están apoyando, donde se están jalando uno al otro. Este fractal simplemente, a lo mejor muy románticamente lo que llamamos el amor a primera vista, ¿no? O esta vibración, a lo mejor conciencia a primera vista, vibración a primera vista, ¿no? Que va surgiendo. ¿Qué sucede? O sea, cuando femenino y masculino, porque vienen de un mismo ser o de una misma conciencia y se va fractalizando y se encuentran. ¿Qué acontece? Es lo que llamamos alma gemela, llama gemela, es solamente ayuda, es solamente empujarse, es reconocerse, es reencontrarse, porque si hay un trabajo donde el apego ya no está presente, me imagino que surge la magia, pero ¿qué sucede en ese sentido, no? Una vez que se colecta toda esta información, porque ya fuimos esos fractales masculinos y femeninos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el yo superior? O sea, la información vibra más, la información conecta el mayor punto, nos permite entender más el simulador. ¿Qué sucede hacia ese lado, no? Esa es la pregunta que quiero hacerles. Y a propósito de esta intervención, también quisiera mencionar la cuestión estelar. Por ejemplo, a ver, lo platicabas hace mucho en algún episodio, ¿no, Jorge? Que cuando si algún pleyadiano quería como procrear y demás, pues tardaban miles de años, ¿no? 1000 años como para pensar siquiera en la idea, ¿no? De dar, de conceder, de ir guiando. O sea, ellos cómo existen, o sea, no sería fractalizarse. Si un pleyadiano quiere dar vida a otro pleyadiano, se divide, las conciencias se suman y se crean otra conciencia, porque me queda claro que uno más uno en este camino no es dos, sino que uno y uno forman el tres, o sea, una tercera parte, un tres, vaya. O sea, tú lo mencionaste, los pleiadianos, y es como el ejemplo que me queda, ¿no? Pero cuando ese tipo de seres o de seres multidimensionales quieren como co-crear o quieren traer a la existencia hijos, hijas, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo se da ese proceso, no? Le imprime femenino, le imprime masculino, me imagino, no sé si haya algún tipo de contacto físico, la conciencia uno, dos, tres, vaya, son las preguntas que tengo. Entonces, les paso el micrófono. Ok, primero que nada, si quieres te respondo esta y le paso a Marlene después el micrófono. Bueno, la parte de los, antes se me vaya, por eso lo voy a responder, de los pleiadianos, bueno, la misma Marlene me hizo una pregunta el otro día y me dijo, oye, se supone que la actividad sexual dentro de los estelares es menor, ¿no? Porque se supone que ya están más evolucionados y pues ya están en otro plano. Y le dije, bueno, en ese momento le dije es mayor. O sea, por ejemplo, aquí los Anunnakis cuando llegaban, pues prácticamente lo que se dice de Zeus, ¿no? O de Enki y Enlil, que eran hermanos, era que pues no podían ver una mujer desnuda porque se le iban encima. Entonces, tuvieron un montón de hijos, un montón de semidiosas y todo esto, ¿no? Porque ellos eran muy viriles, ¿no? Eh, tienen mucha energía. Ahora, vamos a entender que ellos son pleiadianos densificados, son pleiadianos de 3D o de 4D, ¿no? O sea, están densos. Ahora, a veces hablamos de pleiadianos de 5, 6, 7, 8D, que son ascendidos. Entonces, entre más asciendan, menos necesidades de procreación necesitan porque ellos ya, sus tiempos son otros. O sea, el tiempo de uno de 3 4D, para nosotros, 1000 años, para ellos es un día, ¿no? Entonces, el tiempo es otro para empezar. Las hormonas, toda la parte endocrina es muy diferente. Aquí, pues se necesita, digamos,
esa parte de tacto, de afecto, y ya para niveles superiores eso ya queda en segundo o tercer lado, porque pues ya digamos la conciencia misma te cobijas a ti mismo, tú no necesitas el cobijo de los demás, ya digamos tú traes una energía demasiado poderosa como para estar buscando en los demás, ¿no? Tú eliges una pareja nada más por la opción de tener digamos, una un complemento que te permita sobrellevar ahí las circunstancias de los pelados, ¿no? Eh, bueno, es que luego no se entiende, dice, ¿cómo un pleiadiano es? Mira, el 3D es una visión del universo en una línea de tiempo. Tú te pasas a la 4, 5, 6, 7, 8, es el mismo universo, pero en otros planos. Hay otras galaxias, hay otros planetas, hay otras estrellas. Si tú te pasas ahorita a una 6D, tú vas a ver la bóveda estelar muy diferente. De todas las constelaciones que existen, no son las mismas, son otras. Entonces, dices, estoy en otro planeta. Dices, pues sí, literalmente estás en otro planeta, porque si tú estás del lado, vamos a poner un ejemplo, tú estás ahorita, bueno, estamos todos aquí en la Tierra y teóricamente estamos al sur de la galaxia. Por poner un ejemplo, si tú te pasas a la 6D, no estás al sur de la galaxia, estás en el norte de la galaxia, porque la galaxia gira, por así decirlo, ¿no? Ahora estás en otro tiempo-espacio, cuando la galaxia ascendió a 6D, por así decirlo, porque cada galaxia también tiene sus ascensiones. Entonces tu conciencia se posiciona en un plano más sutil, pero se traslada a una dimensión de espacio-tiempo. Es algo que luego no se entiende porque todos creen que es el mismo lugar. Bueno, pero cuánticamente estamos muy pegados. Cuánticamente parece que, por ejemplo, a veces soñamos en la 5D, que a veces sucede. Luego otra vez un chico ahí en las preguntas de Telegram me puso algo, nos pusieron que veían los colores en la 5D mucho más vívidos. Digo, sí, yo también lo he visto en un lúcido, 5D se ve mucho más vívido, se ve todo más fuerte. Entonces, tú te pasas a ese 5D en espacio-tiempo en un segundo durmiendo, ¿no? Pero realmente estás a millones de años, o sea, desde una perspectiva física. ¿No? Eso es para que más o menos, digamos, tengamos un entendimiento de las dimensiones, ¿no? Todavía nos falta mucho por descubrir como humanidad. Bueno, pues mira, de la costilla de Adán que mencionaste, eso es para destruir el sagrado femenino. Lo han hecho en muchos planetas. En cada planeta se les dice la misma mentira. Se les dice que vienen de la costilla masculina para destruir el sagrado femenino. Y luego ya se les sigue mintiendo con toda la religión, crucificar a sus mesías y todo eso. Lo han hecho. Eso es algo que está funcionando en cada uno de los planetas que han colonizado. Eh, bueno, almas gemelas complementarias y Dios superior. Pues esa pregunta creo que era para Marlene, ¿no? Entonces, le pasa el micrófono. Gracias, Jorge. Este, sí, un poquito regresándome a lo que decía también Cecilio, que ¿cuál era la función de cada fractal? Bueno, no, sí, no lo dijo así, pero yo lo entendí, la pregunta sí. Ah, masculino, femenino. Femenino se toma como una energía suave, receptiva y nutritiva. Masculino, por el contrario, es como una energía más activa, determinada y protectora, ¿no? Lo que decías. Pienso que, por ejemplo, el complemento de estas dos energías es como, bueno, más bien como el equilibrio, es como esa representación de tu yo superior en esferas, pues, más altas, ¿no? Donde ya no hay una división, donde simplemente cuando llegas a unir esas dos partes, te sientes tranquilo, te sientes empoderado o empoderada, que viene siendo, yo creo que de ahí viene como el empoderamiento, ¿no? Tanto masculino como femenino. Entonces, dejando atrás como otras expectativas meramente, pues más erróneas, como de que si eres, ya cayendo en otros temas, vendría siendo si eres muy empoderada, eres, ¿cómo por qué decirle? Eres lesbiana, o si eres, más masculino, eres, no creo que era al revés, ¿no? No.
eres más macho. Entonces como que se nos ha hecho caer en esa parte, en esa como disyuntiva. Y creo que no, pues no, no es así, no es así como funciona. Y también preguntaba si por el hecho de bajar, por ejemplo, de ser fractalizados aquí como en la 3D, viniendo como de una unidad, dirías tú, S3, este, no creo que justamente tengamos que tener la misma, ¿cómo decirlo? Como la misma densidad, aunque estuviéramos aquí en la 3D. O sea, tú vienes, o sea, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo vengo con un fractal y nos encontramos masculino, femenino. Pienso que por ser así no tenemos que vibrar como en la misma frecuencia. Simplemente, por ejemplo, mi fractal vendría a desarrollar su camino como tal y yo como fractal tendría que venir a desarrollar otro camino. Entonces, no creo que sea meramente pues como un requisito o un algo meramente, ¿cómo decirlo? Como que tenga que ser así. Si somos el mismo, si somos fractales de la mismo, que viviremos en la misma sintonía. No, no, no siento que sea como en esa parte. Vienes a desarrollarte con tus experiencias, con otras personas. Y yo, por ejemplo, también, ¿no? Si tuviera un fractal, vengo a desarrollarme también, pues de manera muy individual. Ujú. Ok, esa parte está interesante. Porque luego preguntan, dicen, ¿por qué vienen los extraterrestres? Bueno, sí, le dicen, que realmente no son extraterrestres, ya lo expliqué ahorita, como de la galaxia, simplemente es otro espacio-tiempo, otra densidad y otro momento, desde una perspectiva humana. ¿Por qué vienen si se supone que son tan evolucionados o por qué no nos ayudan inmediatamente? ¿Por qué no bajan y ahora le hacen todo? Lo han hecho, lo hicieron antes y no funcionó. O sea, ellos eh, entendieron que el viaje en el tiempo no tiene ningún sentido eh, porque la conciencia, tú le haces el trabajo, tú llegas, lo rescatas y le dices, oye, y se quedó a la mitad de su curso o a menos de la mitad, entonces, ¿dónde lo va a seguir haciendo? Entonces, ellos entienden que ellos vienen por ellos mismos. O sea, tú regresas en el tiempo por ti mismo. Ese es el viaje en el tiempo. Eso es la operación rescate. Ahora, tú regresas en el tiempo, pero yo no me voy a sacar así de lodo. Porque si yo me saco del lodo, pues ya no aprendí. Entonces, yo voy a crear una paradoja. O sea, yo vengo evolucionado y yo trunqué mi evolución en el pasado. Entonces, creo líneas de tiempo alternas donde yo ya no soy ese evolucionado, yo ya me pude haber pervertido o negativado. Y eso cuánticamente me va a afectar a mí en todas mis líneas de tiempo, ¿no? Entonces son los famosos clones, que ya tenemos ahí formas de clones. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo se hace la operación de rescate? Se viene, sí se viene, se está al pendiente en naves, en maestros, en guardianes de aquí, en canalización o digamos en un montón de formas. Y no se hace el trabajo, nada más se orienta, pero nosotros debemos de seguir con nuestra misión de vida, como lo decías, o sea, a lo que veniste. O sea, no a hacerte el trabajo, sino a lo que veniste, ¿no? Entonces, yo lo veo por la parte de los fractales, la respuesta de los fractales, o sea, esos leones que luego vemos, dice, ¿quiénes son? Pues, somos nosotros, pero en un espacio muy diferente, muy, muy, muy sutil, 7, 8, 9 d quizás más, no sé, entonces vienen en ese apoyo para, bueno, decir, bueno, sí te voy a dar un apoyo, no te voy a hacer trabajo, tú lo tienes que hacer, pero sí te voy a mostrar un poquito, porque de verdad sí la están sufriendo, porque de verdad sí está muy denso el asunto, porque las órdenes negras se han hecho lo que quisieron, ¿no? Entonces, pero no nos van a hacer el trabajo. Esa parte de rescate y de fractalización y de rescate del sagrado femenino se ha hecho a nivel estelar. Eh, en muchos, digamos, sectores eh, se ha encarnado, o sea, a los maestros aquí en este planeta generalmente han encarnado en hombres porque si no nos matarían. Pero en otras esferas, digamos, de Orión, se ha encarnado en mujeres porque ya hay apertura o porque la sociedad de ese planeta no tiene soportada a la mujer, o etcétera, ¿no? Entonces, sí se ha hecho, ¿no? Que es la Orden Amarilis, que es como un equivalente femenino de los Kumara, ¿no? Que es una energía muy, muy sutil y muy, 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 muy armoniosa. Pero bueno, te paso el micrófono.
Muchas gracias. Han sido respuestas bastante precisas, bastante, eh, no le voy a decir que se están complementando, porque en realidad cada una más bien va sumando, va en ese sentido, ¿no? No que le dé o le da, sino que, o sea, es una suma completa de los dos aspectos, cuando, así lo veo, ¿no? Cuando sagrado y femenino está completo en una vasija, en el cuerpo, en la conciencia, entonces puede justamente ir creando dentro de ese mismo proceso que va aconteciendo. Yo pienso que nos estamos acercando hacia el final, pero pues también no quisiera como dejar de preguntar lo siguiente, ¿no? Es como, lo que me gusta es como este vaivén en que de pronto estamos justamente dando una respuesta a lo que ocurre en la Matrix, pero también lo que va ocurriendo fuera, ¿no? Que lo que se va representando aquí, todo lo que dices, ¿no? La fractalización, la parte en la que estoy yo conectado con y es uno de los elementos. Hace tiempo, hace mucho, ¿no? Cuando de pronto me preguntaba, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace que una persona sea una persona? Y había momentos, ¿no? Para dar esa respuesta. Que de pronto decía, bueno, lo que hace a una persona son las emociones. Y después, tiempo después, decíamos los pensamientos. Y luego su proyecto de vida. Y luego reconciliarse con su pasado. Entonces era como una serie de diferentes aspectos en un abanico. Entonces, no sé, se dejaba de pensar en ello y regresaba de nuevo la pregunta y con el conocimiento que tenía, lo que hace que, este, que sean como también complementos es la honestidad y es la responsabilidad y es el valor. Y entonces, de pronto son tantos puntos a los que le estamos observando que en realidad lo es todo, ¿no? Lo es en el origen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haría que de alguna forma estemos como completos en el entendimiento o en la conciencia del simulador para luego en la operación rescate ser rescatados? Es precisamente el entendimiento de las creencias, de los dogmas, del conocimiento que a lo mejor nos ha llevado eventualmente a conectar con nosotros mismos hacia una forma de poder rescatarnos a nosotros mismos. Y eso es una de las partes muy particulares que fue difícil en su momento, porque en este camino del despertar de la misma conciencia, sí era como arrimarse de pronto a ciertas deidades, ¿no? Que Zeus por aquí, que de pronto la Cábala por acá, y que de pronto tenemos aquí que a Lilith, ¿no? O incluso como en México, ¿no? Tienes a Tlaloc, ¿no? ¿Por qué te vas con los extranjeros y aquí lo tienes, ¿no? Y seguramente comparten muchos otros sentidos u otros aspectos. Cuando justamente en los episodios mencionas es que somos nosotros mismos, era como, claro que, o sea, yo al principio, no, claro que no, ¿cómo voy a ser yo mismo? Pero va teniendo esta resonancia de decir, es que sí lo soy, porque cuando una persona es persona, cuando tiene sentimientos, emociones y pensamientos, pero la conciencia es conciencia cuando en realidad reconoces que siempre estuvo ahí y que más bien las experiencias fueron las que de alguna manera moldearon el que se fuera acoplando ya de manera más vívida digamos, en el cuerpo, porque siempre estuvo ahí, simplemente a lo mejor no se había ahondado en el proceso más particular de la sanación. Entonces, ahorita, con este episodio, a lo que quiero llegar es que sagrado masculino, sagrado femenino como el eje de lo que estamos platicando, es ahora como la visión o la apertura hacia lo que estamos exponiéndoles a todos los que nos escuchan en un sentido de conciencia. En esta parte de la conciencia sí se habló, por ejemplo, un poco de dualidad, sí se habla sobre todo de esta parte estelar, pero también se habla ahora de este reconocimiento y autoconocimiento que tenemos para estas dos esencias que están ahí presentes. Entonces, pues quisiera finalmente preguntarles ya de manera muy particular, ¿no? Si tú tuvieras, Mar, que dar como alguna visión dentro de tu experiencia y dentro de todos los procesos que has tenido, ¿qué pudieras decirle a quienes nos escuchan de dónde observar o qué atender para que la fuerza o la esencia femenina y masculina puedan vivirse como tal? Digo, lo has dicho a lo largo del episodio, pero hacia a lo que puedes visualizar hacia adelante, hacia lo que puedes visualizar hacia atrás también.
¿qué es lo que pudieras como acertar en ese sentido? O sea, esa pregunta contigo en particular, Mar, porque yo digo, yo he visto mucho el cómo te vas desarrollando, el cómo vas autoconociéndote y el cómo te sorprende siempre a ti misma con las cosas simples y que tienen de fondo mucha sabiduría. Entonces, en ese sentido, o sea, en ese sentido, ¿qué pudiera ser? Y también, por supuesto, preguntarte, Jorge, eh, si yo quisiera, desde un sentido fuera del simulador cuántico, darme como esta palmadita, darme como este énfasis, esta frase, esta palabra, el no decirnos, como decías, no te vas a sacar completamente del lodo, pues finalmente, pues a lo mejor te digo, ya viste ahí una rama, pues jálala, ¿no? O sea, y te toca jalar a ti desde un sentido estelar. ¿Cuál pudiera ser como la aportación de co-creación? Ya no femenino por darle un encuadre, sino desde la co-creación, cómo yo desde este simulador puedo co-crear con mi yo superior, porque ya me queda claro que el yo superior me dice, ahí está la cuerdita, jalala, pero desde aquí, ¿cómo co-creo hacia abajo? ¿Cómo es el camino de abajo hacia arriba? Con esas dos preguntas me despido. Si surge alguna otra, pues la hacemos aquí con todo gusto, y si no, pues nos estamos acercando a esa recta final. Les paso el micrófono. Muy bien. Pues desde mi experiencia, podría decir que el camino siempre va a ser como el del corazón, ¿no? No sé, a lo mejor fortalecer lo que es o experimentar lo que es esta llama trina y dejarte llevar desde ahí, en un camino meramente intuitivo también, de sentir, de hacer. Sobre todo, siento que a mí muchas veces cuando antes de iniciar en este camino de la sanación, tuve muchos tropiezos, tuve muchas caídas y siempre había un guía que me decía, vuelve al centro, regresa al centro, al origen. Y yo así, ¿no? De dónde está el centro, dónde está el origen. Entonces más tarde entendí que era como a esa parte intuitiva, como a esa corazonada que siempre está ahí presente. Entonces yo desde ahí empecé a hacer las cosas un poquito diferentes. En lugar de dejarme llevar como por esta parte mental, metódica, dije, no, vamos a ver por el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me dejo llevar por mi intuición? Entonces, en ese sentido, fue como empecé como a desarrollarme en toda esta parte meramente espiritual, meramente de sanación, porque entendí que para llegar como a como llegar a esos niveles en los que yo he conectado, personalmente, lo que me ha ayudado mucho es dejarme llevar, sentir al máximo. Por ejemplo, si veo una mariposa, me maravillo como si fuera la primera vez que la veo. Si toco un árbol, es lo mismo, entregarme como a esa energía y sentirlo como si fuera la primera vez. O sea, tener como esa inocencia y aparte tener como esa sensibilidad de decir, te respeto y me respetas, como es como tener un conjunto de decir soy uno con todo, con el agua, la roca, las personas. Cada que las voy a sanar siempre las veo como un espejo. Entonces, como que todas las partes a mí me han ayudado a, pues, a ser lo que hoy en día soy, ¿sí? Sin cambiar nada del pasado, porque muchas veces dicen, ¿te gustaría cambiar algo de tu pasado? Yo siempre les digo no. Independientemente de todo lo que he vivido, yo estoy contenta y estoy muy plena con todo lo que he experimentado hasta el día de hoy, porque si no, no fuera pues lo que soy el día de hoy. Ujú. Ok, perfecto. Qué bonita respuesta. Eh, bueno, a ver si no se me fue, Chris. ¿Cuál podría ser la creación del simulador con el simulador hacia el yo superior? La palabra clave, co-creación. Co-creación significa que nos hacemos dioses, porque estamos siendo dioses en materia. Nosotros somos una fractal de la fuente, del Dios superior, de todo lo que para nosotros significa Dios. Entonces, la co-creación es usar lo que existe para crear algo que no existe. Significa usar la malla elemental, que yo le digo que la fuente que todo es igual a la malla elemental, que es
todo el salón de clases macrocósmico que tenemos limpiecito, ordenadito con las bancas y pizarrón en blanco, para que nosotros lo usemos a nuestro favor o digamos, a nuestro beneficio o a como mejor nos plazca, ¿no? Habrá alumnos que rayen el pizarrón, habrá estos alumnos que rayan con plumón y que ponen groserías ahí en las bancas, habrá el que es muy ordenado, etcétera, ¿no? Habrá el que respeta a su salón de clases y el que saca provecho de sus maestros y el que no, el que ni quiere entrar o el que va y le quiere hacer la vida de cuadros a todos, etcétera, ¿no? El que tú no respetes el salón de clases significa que tú no tienes respeto a los elementales. Si no tienes respeto a los elementales, ellos no te van a respetar a ti. O sea, ¿qué respeto es conciencia? O sea, si tú quieres cooperar, necesitas, lo primerito que se tiene que hacer es comunión con los elementales. Ya hemos pasado los protocolos en algunos grupos de la comunión con los elementales. De hecho, es un video del ingeniero Alberto Secua, que bueno, que ya trascendió, pero dejó esos protocolos muy, muy buenos. Yo alguna vez he tenido mi propia comunión, no los hice así, pero yo no sé si ya les platiqué, yo creo que ya en algún otro podcast, las veces de que ha habido terremotos, y yo no lo siento, o sea, tiene años que no, yo nada más nunca sentí un terremoto, creo. La parte del agua, hice la comunión con el mar, una vez ya el mar me estaba llevando, y ahí hice mi máxima comunión con el mar, o sea, el mar, bueno, aquí es femenino, yo lo sentí femenino, la mar, me dijo, no, dice, déjate llevar. Así como en la película de Duna, ¿te acuerdas que se mete así como a la arena y ya se va a morir? Dice, no, apaga los motores y déjate llevar. Lo mismo, así déjate llevar y el propio mar te va a sacar sin desesperación ni nada, te saca, ¿no? En la parte del fuego, igual, una vez estuve en un incendio fuertísimo, o sea, lo más tremendo que se puede sentir es el fuego, o sea, sientes las llamas como de 10 metros a, ¿qué te gusta? A una distancia bastante fuerte, o sea, bastante lejos, y se siente fuertísimo, o sea, se siente el calor como si te cocieras vivo, ¿no? Y ahí también tuve una comunión. O sea, ahí el fuego me abrió paso y me dio un respeto que yo al día de hoy siento que fue algo muy fuerte que tuve y que al día de hoy, por ejemplo, me ayuda mucho en el calor. Por ejemplo, yo antes era muy quejoso del calor y yo sé que en unos años digamos, este ambiente de la Tierra va a ser muy, muy invivible, ¿no? Eso todo el mundo lo ha visto en proyección astral, en profecía, y es mi cuerpo el que se ha adaptado por medio del electromagnetismo y el calor, que ya me permite a mí reestructurar mis moléculas y no tener esa parte de malestar, ¿no? Y con el viento igual lo hice, ¿no? El viento es un poco más complicado para mí, pero igual lo he hecho. Y es un elemental demasiado poderoso como para querer manejarlo. O sea, yo siento que con el viento es dejarte llevar y más o menos saber qué surge de una comunión, no tanto quererlo controlar. Entonces, en esos pasos, es como te los pongo, fueron en diferentes épocas de mi vida, pero en eso más o menos sí te lo puedo poner para una co-creación dentro del simulador, es usar los elementos. Si ustedes quieren usar la magia, mm, la curación, sea del tipo que sea, proyección astral, visión remota, todas las capacidades psíquicas que se activen, si ustedes desean, eso es la base, ¿no? Después de eso ya es mucho más fácil todo. Toda la información llega sola, te das cuenta de tu intuición, empiezas a usar la intuición, que es la parte femenina, ¿no? Que debemos de tener todos nosotros, y cuando te llega alguien, dices, este tipo no me cae, o ¿por qué no sé? Y ya después, cuando tienes tú más herramientas, tus guardianes te hablan, o no sé, es una estructura que ya trabaja al unísono como una orquesta y puedes hasta entender por qué no te va a agradar. O sea, te proyectas y dices, este ya no me agradó porque yo sé que es así, o va a ser así, o fue así, y bajas la información a través de el yo superior de él, te comunica con tu yo superior tuyo, y ya ahí dices, es esto y lo otro. O sea, porque en niveles sutiles no hay mentiras. Entonces tú conectas arriba como un tipo, como te diré, como un wifi, pero cósmico, y de ahí aquí ya te ayuda mucho en la situación Matrix.
¿no? Entonces, hay muchas herramientas que se pueden ir usando, nada más que yo no tengo como la escuela, o sea, todavía me falta eso plasmarlo a lo mejor en enciclopedia, en libros, para que se tenga una estructura, ¿no? Porque, como dices Marlene, o sea, ella no ha visto películas, no ha usado como una escuela exacta, sino ella va haciendo su camino propio y resulta que es prácticamente parecido o igual de lo que estamos haciendo o de otras personas de las que hemos platicado o nos basamos y todo va así como en una flecha en la misma dirección. Entonces, pues eso significa que vamos por un camino bueno, ¿no? O sea, de unidad, que vibramos parecido y la idea también de este podcast es no es hacernos famosos ni hacernos ricos ni nada por el estilo, pero sí encontrar toda la semilla estelar que pertenece a nuestra esencia, a nuestros fractales, a nuestra vibración, a nuestras federaciones estelares, para poderlas caminar hacia la salida de este simulador, pues por medio de la conciencia, que no hay otra, porque ya lo expliqué, creen que ahorita vengo y te saco en una nave, no sirve de nada. Entonces, si no lo hacen de la manera en la que su propio superior les va diciendo, pues no tienen manera de salir. Ahora, si ustedes ya están bajo los hologramas materiales, y el yo superior que tienen es un Chopin, así tal cual es un Chopin. ¿Por qué? La otra vez estaba escuchando a una chica que dice que se le apareció Metatron y que dijo, yo lo vi como un insecto gigante, como una libélula. Y vio específicamente cómo era, y dije, ese es el procesador Chopin, tiene forma de libélula. Es un procesador digamos, de inteligencia artificial que hace que te intercambia, digamos, la parte del yo superior tuyo con un yo superior artificial. Tú no te das cuenta, es lo que llamamos salto cuántico. Entonces, el siniestro gobierno y de todas las órdenes negras, sionismo, Illuminatis, y de ahí pasamos a lo que son los seres estelares negativos, están esperando el salto cuántico exactamente, como les decía la otra vez, si el salto cuántico es a las 12 del día, pues a las 11:55 ya están planeando la guerra, están planeando algo fuerte, una bajada de naves o sea, Blue Beam, para terrorizar y, digamos, aniquilar de miedo a las personas y que se haga ese traspaso de información, no a un nivel, si vamos a una 5, una 6 o una 7B, porque cada quien va a ir a una diferente, se hace un traspaso a los umbrales, ¿no? A las boyas de Cestatron, se llama, que es ahí donde te apresan, son naves tecnológicas donde existen recreaciones holográficas del sistema solar, de la galaxia y de prácticamente todo el Nevadón. Y si no es que más, o sea, te dice que ya se replicó incluso más allá del Nevadón. Entonces no sabemos hasta qué punto quedes en una artificialidad perpetua sin poder ya salirte de esos lugares. Ya no quedarías dentro de la malla elemental, ya no quedarías dentro de la fuente que conocemos, quedarías dentro de una fuente artificial. Y no sabemos el plan de ellos, o sea, no sabemos hasta qué nivel puedan salir, porque ellos se mantienen en un plan material, siendo que aquí los elementales y la fuente que todo lo es llega desde una 12D pasando a una 20, 30, 40, 50D de materia oscura y luego pasando a energía oscura y luego pasando a energía humana y más allá no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No se sabe, es infinito y ellos tienen un sistema finito todavía, artificial, entonces prácticamente no van a quedar atrapados en lo que se llama el mundo purgatorio infernales. Pero bueno, espero que hayan quedado respondidas las preguntas. Un gusto que hayas venido, Manuel, desde Guanajuato. Este, también sabemos que tú te dedicas también a la curación, entonces, pues si a alguien le interesa, obviamente, este, pues pueden contactarnos, digo, no vamos a poner aquí su número, pero si pueden contactarnos al correo que está ahí en los datos del podcast, o bien búsquenos en Telegram, búsquenos en Facebook, otra vez ya está activa la página de Facebook, ¿no? Entonces, si desean su contacto, pues adelante, ¿no? Y lo mismo para Cecilio, que también se dedica a todo esto. Y bueno, pues pues no sé, te paso el micrófono, Marlene, para que te despidas y luego pasas a Cecilio. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por invitarme en esta ocasión, en ese tema que fue Sagrado Femenino. Realmente no esperaba menos.
son un gran equipo y pues muy complacida por eso, ¿no? De compartir este espacio con ustedes y con todos los oyentes. Entonces, pues de antemano, muchas gracias y que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias por estar aquí, por la presencia, por compartirla. Era un episodio que de alguna forma ya habíamos pospuesto y pues justamente, ¿no? Se tiene que dar cuando se tiene que dar y punto, ¿no? Que es parte de lo importante. También mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir el conocimiento, el camino. Y pues quería cerrar como con esta parte, ¿no? Que está como muy vinculada a un recuerdo de niño que decían, había una convocatoria que se abría, creo que salía en la televisión, salía en la radio y decía El niño y la mar. A propósito, ¿no? De cuando dijiste es que yo lo sentí como femenino, la mar, que de hecho tiene sentido también que Marlene está aquí, ¿no? En ese sentido de mar. Entonces, bueno, eso por una parte. Y yo lo que agregaría es finalmente el niño como la inocencia, que fue algo que nos comentó ahorita también está Marlene. El mar, como tú lo mencionaste, Jorge, en este sentido de malla elemental. Entonces, que sea el niño y la malla elemental, la inocencia y la malla elemental como forma de también un camino de conciencia. Muchas gracias y hasta la próxima.